Mateo 1:18 en adelante narra cómo se dio el evento del nacimiento de Jesús, no con muchos detalles, sino lo presenta más desde la lucha que tuvo José. O sea, fíjese usted que la Biblia tiene esa característica. ¿Por qué es importante leer y acercarnos al texto bíblico? Porque el texto bíblico contiene lo que nosotros llamamos el mensaje de Dios para nosotros, la revelación de Dios. Y cuando decimos revelación es porque viene de arriba. Es una palabra que Dios envía al mundo. Pero esa palabra está dicha en lenguaje humano, en experiencias, está explicada y está ejemplificada en experiencias humanas. Por eso en la Biblia habla, cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta cómo somos los seres humanos y cómo Dios manda su palabra a estas personas. Y entonces Mateo nos pone a nosotros en contexto de cómo se dio esta situación del nacimiento de Jesús, que para nosotros es una tremenda celebración. Vemos, por ejemplo, que Dios haya elegido a José y a María como los instrumentos a través de los cuales de esa familia que Dios envió a su Hijo Jesús. Lo vemos como una cosa extraordinaria para ellos, ¿verdad? Extraordinaria, valiosa y diríamos de gran privilegio, pero no fue siempre sencillo, ¿verdad? Aceptar y creer y caminar con Dios. Nunca lo es, hermanos. Nunca es sencillo. Siempre van a haber circunstancias en nuestras vidas contradictorias que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer confrontarnos también y que van a hacer que nosotros podamos discernir entre la verdad y el error. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjese cómo lo narra Mateo. Los evangelios, hermanos, son las narraciones de la vida de Jesús que van dirigidas a distintas personas, o sea, van a distintas comunidades. En el caso de Mateo, este evangelio está dirigido a la comunidad cristiana que había surgido dentro de los judíos y también estaba dirigida al pueblo judío. Marcos es menos detallista, está dirigido a la mayoría de personas porque Marcos presenta a Jesús como el siervo, así que está dirigido a todos los siervos, que era una gran cantidad de la población del Imperio Romano. Lucas dice que dirige su mensaje es más universal, a los griegos, y los griegos simbolizan la universalidad de la humanidad. Y Juan también escribe a la humanidad completa. Entonces, cuando usted lee las versiones, va a encontrar contrastes. Entonces es bueno que uno pueda entrelazar. Por ejemplo, capítulo 1 de Lucas también nos narra cómo se dio el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero Lucas comienza con el anuncio del ángel, el ángel Gabriel, que es enviado a María. Fíjese que Lucas realza mucho la posición y el
la participación de María en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Lucas también quiere realzar esa posición que teníamos, que vimos nosotros en la genealogía, que decíamos que era inusitado que nombres de mujeres estuvieran en la genealogía, pero que el Señor orientó a Mateo para que quedara en la genealogía la evidencia de que habían participado mujeres y mujeres gentiles, que eso es lo más sobresaliente. Así que es bueno leer los acontecimientos. Muy bien, sencillo, hermanos. La palabra de Dios nos da a conocer los hechos y especialmente el nacimiento de Jesús trae contradicciones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo que está muy guiado por la ciencia, por el conocimiento científico, por el entendimiento humano y por la explicación de los acontecimientos. Entonces, el nacimiento virginal se sale de cualquier marco y criterio que la ciencia pudiera decir. Es imposible que nazca un niño sin que se una el esperma y el óvulo, ¿verdad? Es la explicación que tenemos del nacimiento del niño. Y aquí solo hay óvulo y está la intervención divina. Pero como Dios, lo que pasa es que detrás de este escenario está, Dios es el creador de la vida. Dios es el creador del universo, pero Dios es creador de la humanidad. Usted y yo estamos aquí porque fuimos creados. Y por eso es que dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra del Señor. Entonces aquí, detrás de este escenario, este evento, está la gloria del Dios creador, la gloria del Dios redentor, que no abandonó a su humanidad, a su creación, en su desvío de su relación con Él, sino lo rescata a través de Jesús. Entonces, pero la ciencia vamos a encontrar esas explicaciones de la vida, porque dice, no, si la vida surge, pues hay varias teorías que no vamos a hablar acá. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar aquí los detalles. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Y entonces nos comienza a narrar que María y José estaban comprometidos. La palabra que utiliza acá es que ellos estaban comprometidos en matrimonio. ¿Cuál es la palabra que utiliza acá? Se habían desposado, ¿verdad? El matrimonio tenía por lo menos 3 etapas en el pueblo de Israel, en el primer siglo, especialmente la cultura judía. Estaba el arreglo que hacían los padres de la boda, cuando los papás pues negociaban la boda con la familia. Y entonces se daba lo que se conocía el desposamiento. Entonces se llegaba al acuerdo de que mi hija se casaría con un joven de tal familia, se cerraba el negocio con un acuerdo legal. Prácticamente ellos quedaban casados, pero no todavía viviendo juntos maritalmente. Se daba un espacio, entonces el esposo, si el esposo tenía recursos, el esposo tenía ese espacio para pagar la dote negociada, porque las mujeres podían valer 1 camello, 2 camellos, 5 camellos y no sé cuántas otras. Estaba basado en ese acontecimiento. Entiendo que a Mario le ofrecieron no sé cuántos camellos por hermana Mayrita. Oí por ahí que te doy 5 camellos. ¿Cuánto fue lo que te ofrecieron vos allá cuando andaba en su viaje? Bueno, esa es parte de la cultura, ¿verdad? La negociación. No sé cuántos camellos valdría la mujer con la que usted vive. Eso lo vamos a dejar ahí para que usted lo medite. ¿Cuánto vale ella? Bueno, el punto es, estaba el primer evento. Y ahí se daba en la parte donde se tenía que pagar la dote. Si usted tenía riqueza, entonces usted traía el pago en especie, ya sea en camellos, en oro, en plata, etcétera, etcétera. Pero si usted no tenía, usted tenía que trabajar para poder generar el pago. Entonces, parece que José y María no eran de familias de recursos extraordinarios, sino eran de recursos más o menos entre pobres y medio alta, ¿verdad? Que no tenían excesivas riquezas. ¿Y por qué lo vemos?
por los sacrificios que ellos ofrecieron. Cuando Jesús fue presentado en el templo, dice que María trajo, José trajo, cuando lo circuncidó, trajo 2 palominos. Los 2 palominos eran la ofrenda que ofrecían las personas que no tenían pobreza, hermanos. Porque la Biblia no utiliza el concepto pobre en el pueblo, sino utiliza que no tenían recursos exagerados, ¿verdad? Porque podría traer unos palominos, podía traer un ternero, o podría traer un toro, etcétera. De acuerdo a las posibilidades, así era la situación. Pero en la presentación ellos utilizaron este recurso. Entonces esto nos da la idea de que ellos no eran de recursos abundantes. Me encanta esa idea. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de personas en el mundo no somos ricos. Somos de escasos recursos. ¿Qué quiere decir? Luchadores por la comida. Trabajamos duro todos los días y generamos nuestros recursos, pero no es así. No vivimos como viven las estrellas de cine, las estrellas del fútbol, las estrellas del deporte, como viven los políticos y como viven los señores estos. No, hermano. Jesús vino porque Dios escoge a una familia con esas características. Esa cosa es impactante. Anótelo. ¿Por qué? Porque Jesús venía para encarnarse. Dios vino para encarnarse. Y cuando Él se encarnó, escogió ese tipo de familia, de escenario en el hogar. Me encanta también el otro concepto que se plantea aquí. ¿Cómo se valoriza a la familia? ¿Cómo se le da valor y se afirma que la familia es un escenario donde Dios se mueve, se manifiesta y actúa y se revela? ¿Verdad? Eso es muy importante verlo acá. ¿Por qué? Porque la familia está en crisis ahorita. Hay una idea, hermanos, de que, bueno, ahora digamos, se está atacando la familia, pero también se está diciendo la familia no es tan importante. No necesitamos un hombre y una mujer. Solo puedes vivir con una mujer, con un hombre. Ya, esa es una idea que está detrás de ahí. Pero la Biblia vuelve a afirmar el principio como comenzó la humanidad. Ese es un detalle muy importante. Y entonces está cuando ganaba la dote. Y finalmente podía hacerse en 6 meses o en un año, se hacía la fiesta de bodas. Y la fiesta de bodas es que se preparaba. Generalmente había un amigo que preparaba o varios amigos que preparaban toda la boda, le daban a la novia todo lo que necesitaba y en cualquier momento el esposo aparecía. Podía aparecer a la medianoche, podía aparecer en cualquier día y por allá en la puerta gritaba: ¡ya vino el esposo! Y entonces en ese momento se levantaba la novia y comenzaba la fiesta, que podía tardar hasta una semana, y así sucesivamente. Así que José y María estaban en el segundo evento. José estaba trabajando, hermanos, por esa mujer. Porque pues tenía que pagar dote, entonces seguramente por ahí. Bueno, pero eso quería decir que ya estaban comprometidos. El otro punto importante aquí que menciona Mateo es que en este momento del matrimonio, cualquier infidelidad era vista como adulterio, porque ya estaban comprometidos. Y eso es lo que está tratando de decir aquí. El matrimonio tenía entonces estos 3 eventos. María estaba desposada con José. Antes que vivieran juntos, se halló que estaba embarazada. Y aquí está una crisis para la familia. Yo me puse a pensar, estaba pensando esta mañana, si uno hace un compromiso, y cómo golpearía una situación en una familia que está planeando juntarse para tener hijos y familia, de repente la novia embarazada. Eso fue un bombazo, hermanos. Un bombazo, hermanos. ¿Cómo hubiera sido para un par de jóvenes encontrarse en una circunstancia así? Entonces,
Se da cuenta aquí lo que está tratando de poner el evangelista es, Jesús no nació en un mundo, hermano, ideal, en un mundo perfecto, en un mundo donde no había ni una sola contradicción. Nació en un mundo que es completamente humano, lleno de dilemas y lleno de situaciones como las que se plantean acá. José, cuando se da cuenta de la situación, ahora, uno se va con Lucas, porque también dice que Lucas nos narra que, y la pregunta uno se hace acá es si cuando el ángel fue con María y cuando Dios, porque también está el relato de María, dice, María estaba desposada, él llamaba a María, el ángel Gabriel fue a una ciudad de Galilea, de Nazaret, a una virgen desposada que se llamaba, con un varón que se llamaba José. El nombre de la virgen era María. Y cuando la saludó le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Eso es un saludo extraordinario para una mujer. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo mismo que le está diciendo a José. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Conocer, no conozco varón, quiere decir, nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo voy a quedar yo embarazada? Bueno, uno se pregunta, hermanos, hablando del dilema humano, ¿sabría esto José? Porque no estaban viviendo juntos todavía. Eso quiere decir que posiblemente María estaba viviendo en una región y José en otra. Es posible que sí, es posible que no. Pareciera que no, ¿no? Porque Mateo nos dice que José cuando se enteró, ¿por qué? Porque, bueno, se comenzó a contar en la familia que ella tenía síntomas, no sé cómo se enteró la familia, entonces provocó la crisis en José. Bueno, y aquí es donde se dio el tema, ¿no? Antes que vivieran juntos se halló que estaba embarazada. Ay, vea que esto sería una noticia terrible para un novio. Entonces, no vamos a comentarlo en otra ocasión tal vez. Había concebido. Y esto quería decir que había ella cometido adulterio. La mujer que amaba, ¿le había sido infiel? Esa fue la pregunta que estaba en el fondo de la razón por la que José iba a irse en secreto. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Este fue el dilema, hermanos. ¿Qué hago? Voy y la acuso con los ancianos, porque había un concilio que hacía todo ese juicio. Voy, publico esta situación, buscamos al adúltero, a la persona con la que ella fue infiel, y los apedreamos. Entonces, de verdad era una situación complicada, ¿no? Ahora, imagínense las emociones que provoca la traición, el rompimiento de una promesa que se habían hecho ellos. Era duro, emocionalmente fue un cuentazo fuerte. Entonces, ahora, hermanos, ustedes saben que un golpe de esos lo golpea a uno, ¡ping!, ¿verdad? Shock. Pero después uno comienza a maquinar, y dice, ¿cómo me dejo yo ver la cara? Me está viendo la cara, enfrente de mí está haciendo eso. No respetó a su familia, no respetó la fe
comenzó a luchar, ¿no? Con todo eso fue y seguramente porque José dice, como era justo, la quiso dejar en secreto, porque él sí consideraba y él sabía cuál era el paso que había que dar con María. Todos esos pensamientos se vinieron en José en el momento este. Estamos hablando de el mensaje del Evangelio nos ha llegado en experiencias humanas. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de decirnos es que el Evangelio siempre es la buena noticia, la buena nueva, hermanos. Ahí está José en ese dilema cuando de repente en la noche se acuesta y aparece un ángel. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es la gran noticia. El nacimiento de Jesús es la esperanza para las naciones, para todos nosotros. ¿Por qué? Cuando el ángel dice, no temas tomar a María por mujer. Y entonces el Señor le da la información que José necesita. Porque lo que en ella hay no es producto de la infidelidad, es producto del Espíritu de Dios. Y el santo ser que nacerá de ella será llamado Hijo del Altísimo. Por eso le pondrás por nombre Jesús. Jesús es la palabra transliterada para Mesías, pero la palabra también que se utilizaba para salvación. En la raíz de Jesús está la palabra salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, hermanos míos, la palabra nos llega a nosotros y nos llega en medio de la crisis, como llegó en este momento de José. Ahora, no sé qué hubiera hecho usted, hubiera tenido esa paz y decía, ay, Señor, vaya que me lo dijiste, porque yo ya tenía maletas listas para irme y abandonar. Dios siempre llega en el momento justo. Siempre, hermanos. Él nunca llega tarde a nuestras vidas. Él nunca se atrasa. Él siempre que interviene en el mejor momento. Y a nosotros nos toca esperar en Él y nos toca confiar en Él. Bueno, José estaba luchando con eso y vea usted, batallando con deseos de venganza, de hacer justicia, de reclamar justicia para él. Pero el Señor le dijo, no temas, primero no hay nada de lo que vos estás pensando, sino lo que ahí hay es algo milagroso, del Espíritu de Dios. Y otra vez nos lleva al tema del Espíritu, hermanos. El Espíritu en el Antiguo Testamento no se ve muy claro, pero en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu se movía en la inmensidad de las aguas, y en la creación, ¿verdad? Cuando estaba todo desordenado y vacío y el Espíritu se movía entre todo. Y el Espíritu es el creador también, y el Espíritu es el que le hablaba al profeta, le hablaba a los profetas y les ayudaba a entender la verdad de Dios para decírselas al pueblo. Pero el Espíritu de Dios también es la tercera persona de la Trinidad que nos ayuda a reconocer la verdad del error cuando nos llega a nosotros. Bueno, ahí encontramos ese tema. Bueno, hermanos, está en esas dos versiones, ¿verdad? Es importante leer la versión de María, la versión de José, porque nos ayuda a entender que hubo dilema. Ahora, María no sabe, solo María dice, hágase lo que el Señor quiere. Por eso es que María fue elegida. La misión de Jesús no era solamente nacer para que nosotros tuviésemos conocimiento de un hecho en la historia humana, sino el nacimiento de Jesús es el momento cuando Dios se encarna para poder hacer vida lo que Él había planeado para nosotros cuando Él dijo, esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. ¿Verdad? Allá en Génesis capítulo 3, la promesa de la redención, la promesa de que Dios no nos dejaría en nuestros pecados, que no nos dejaría metidos fuera del huerto de donde habíamos sido expulsados, sino la promesa del Señor es que un día se levantaría el Redentor. Y aquí
está cumpliéndose. José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y a María le había dicho, el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús, que significa salvación. Y aquí vemos que ya el Señor entonces le dice Moisés, le dice el Señor a José y a María, los he escogido a ustedes, para que ustedes sean las personas que críen a mi Hijo, al Redentor. Esta cuarta cosa es otra de las extraordinarias, ¿verdad? Es sumamente extraordinario. Cuando David reflexionaba en el Salmo 8 decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y todo ello. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y entonces, hermanos, aquí encontramos otro aspecto de la gracia de Dios. La gracia de Dios le escogió a usted, me escogió a mí, escogió a José, escogió a María, con el objetivo de llevar a cabo el gran propósito de Dios. Y aquí encontramos, hermanos, que no hay privilegios. Fíjese que uno se podría pensar, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué Dios, el sabio Dios, el Creador, el Redentor, el glorioso Señor, no escogió la familia más experimentada? O por lo menos, bueno, pues tenían que tener juventud y fuerza, ¿no? Para que naciera con fortaleza. Pero no escogió una pareja que ya hubiera tenido hijos. Bueno, todo el mundo hubiera dicho, lo que pasa es que ese es el hijo de José y María, es el tercer hijo, ¿verdad? Pero me llama la atención también que Dios escoge a una pareja inexperta, joven, con dilemas, fuertes dilemas acá, muy humana de nosotros, para poner en su seno al Salvador. Esto para mí es extraordinario. Cómo Dios confía a su Hijo y el cuidado de su Hijo y el entrenamiento de su Hijo como ser humano en estas personas tan inexpertas. Otra vez, la gracia de Dios. Hermanos, cuando Dios llama, capacita. Cuando Dios nos ha llamado para hacer una tarea, es porque Él tiene un poder capacitador también. Y va a cuidar y va a velar en ese aspecto. Así que ellos reciben dos cosas importantes. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Su nombre será Jesús, que significa salvación. Y luego el profeta le dice, este acontecimiento es para que se cumpla la palabra dicha por el profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Allá no dice Jesús, allá dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José, este es el cumplimiento del gran propósito de Dios, que el Redentor ha llegado y ustedes son los que tienen que cuidarlo. Muy lindo este pasaje, hermanos. Ahora, la otra cosa que se encuentra acá es el cumplimiento de la palabra. Dios siempre va a cumplir su palabra. Así como Dios nunca llega tarde en nuestra vida, Él siempre va a cumplir su palabra. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, dice su palabra. Yo velo sobre mi palabra para ponerla en obra, para que se cumpla, le dice a Jeremías. Porque mi palabra es como fuego que quebranta, que rompe, ¿cómo es? Fuego que quema y martillo que quebranta. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra de Dios es el anuncio de que lo que Él ha dicho que se hace, eso se hará. Y no tenemos que olvidar eso, hermanos. La profecía, el evento profético que menciona aquí el evangelista,
hace referencia a ese hecho. Jamás Dios deja caer una de sus palabras. Esto es muy importante verlo, porque la palabra de Dios tiene los dos lados. Por eso dice que es una espada de dos filos. Porque la palabra de Dios dice: yo envío mi palabra como el rocío cae a la tierra y la hace producir. Así será mi palabra, que no volverá a mí vacía. Pero también la palabra de Dios ha dicho: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Está determinado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No entrará en ese lugar donde Dios está nada que haga abominación ni mentira. Esa es la palabra, hermanos. La palabra de Dios. O sea, no tenemos que pensar que la palabra de Dios solo se refiere a las promesas positivas, sino hay una palabra de reprensión y decirte: tienes que entender que el Evangelio debes recibirlo, porque el Evangelio es el salvoconducto a través del cual Dios te acepta. Si no lo haces, entonces te expones al juicio de Dios. Bueno, la palabra de Dios es muy importante que menciona acá. Y por último, hermanos, me llama la atención la siguiente cosa que dice: cuando despertó José del sueño. ¿Qué dice, hermano? Si quiere leerlo, ¿qué dice? En el versículo 14, 24. Cuando despertó José del sueño. Búsquelo y leamos. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Me gusta esa palabra. Quiero hacer énfasis en eso, hermanos. ¿Por qué? Cuando Dios habla es para que nosotros atendamos. Dios no nos habla para informarnos, para contarnos que Él está en el mundo. Y por eso es que la palabra, Jesús es la palabra de Dios, llegando al mundo. Y cuando Dios habla, espera una respuesta de nosotros. Eso es lo que está tratando. Dios se revela, pero no se revela a tu vida para que tú sepas lo que, sí, cierto, yo ya sé lo que tengo que hacer, Señor. Yo estoy convencido que tú ya me guiaste en eso, que ya decidí que eso es el paso que tengo que dar. Y así pasan los años y la persona ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a nuestras vidas con el objetivo de que usted cambie la dirección que su vida estaba tomando. ¿Cuál era la dirección que tenía José? José estaba listando sus maletas para dejar a María abandonada y irse con el objetivo de no hacerle daño. Fíjese cómo lo piensa el hombre. Es que nos vamos a separar usted porque mire, no podemos vivir juntos. Y yo creo que eso es lo mejor, dice la gente. Como era justo. Él no tenía premeditaciones, yo mejor la dejo para que viva en paz o él viva en paz y asunto resuelto. ¿Ves? Las maquinaciones nuestras, nosotros pensamos, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová mira el corazón, dice su palabra, ve más allá de todo. Entonces, encontramos aquí que él tenía una idea, hermanos, y era abandonar a su mujer, la mujer que él había prometido amar y cuidar. Y ahora que estaban en esta crisis, él estaba pensando irse. Claro, él no quería venganza ni todo eso, pero eso seguramente aquí no se nos dice todo lo que iba a ocurrir. Y entonces el ángel del Señor le habla y le dice: José, quieto, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no es lo que yo quiero que vos hagas. Quiero que entendas una cosa, esto que tiene María es algo mío. Y entonces José cambia de dirección. Así es la palabra, hermanos. La palabra cae como la lluvia, dice la Biblia, ¿ves? Cae en la tierra como la lluvia. En una tierra que no hay nada, hermanos. Ahí cae la lluvia. Pero con el tiempo, usted comienza a ver que nace tierra, nace plantas, nace hierba, nace. Así será mi palabra.
No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Que el problema de nosotros es que sabemos mucho de Dios, entendemos las cosas tal como Dios las dice, sabemos lo que hay que hacer. Sí, yo ya lo entiendo, pero el problema es, nunca nace nada en esa tierra. ¿Por qué? Porque la palabra no es recibida con fe para obedecerla. Y esto fue la diferencia con José. Por eso Dios no se equivocó en esta joven familia. Amaban a Dios, creían en Dios, entendían que Dios hablaba y entendían que a Dios se le obedecía, y eso hicieron. ¿Y qué pasó? Dice que tomó a su mujer. Bueno, esa es la cosa, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas le ha dicho Dios a usted? Ay, es que hay gente, hermanos, que se arrincona en una situación, en un error, en un problema que se tiene en relacional. Dice, no, yo hasta aquí llego, ¿verdad? Hasta aquí llego con esto. Bueno, ¿qué te dice Dios? Esa es tu palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios para esa situación? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Y entonces el paso de obediencia. El paso de obediencia. Este mensaje del Evangelio es para creerse, para aceptarse y para vivirse, es la idea. El Evangelio es el poder de Dios para transformar la vida, pero el poder de Dios se ejerce cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. María hizo lo que Dios le dijo. José hizo, en este caso, resolvió la crisis y dijo, no me voy a escuchar lo que yo estoy pensando, voy a escuchar lo que Dios me ha dicho. El llamado de Dios implica, hermanos, que Dios siempre va a llamar a personas sencillas, pero que tienen un corazón dispuesto. Les va a poner grandes tareas, como la que le puso a José y a María. Grandes tareas de crear al Hijo de Dios y prepararlo para el día de su muerte en la cruz. Era una tarea de las más extraordinarias que tenía, más difíciles, digo yo, pero Dios los escogió a ellos y ellos fueron fieles en hacer este trabajo. Ahora usted se pone a pensar, ¿por qué el Evangelio nos ha llegado a nosotros? Bueno, hermanos, ¿qué espera Dios que hagamos con el Evangelio? ¿Verdad? La Biblia dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda la tierra. Entonces el acontecimiento de Jesús no es para anunciarnos que ya vino Jesús, sino para anunciarnos que hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que tener el corazón que tuvo José. Dijo, él hizo como el ángel le indicó. Hizo lo que tenía que hacer. Es decir, empecemos en la obediencia. El llamado implica que se compromete, que Dios se compromete para que nosotros podamos también cumplir aquella tarea que nos ha encomendado. Y dice la Biblia que recibió indicaciones, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, conocer en la Biblia, especialmente, hermanos, ahí está el conocer para los griegos, ¿verdad? El conocer. Los griegos nos explican que el agua está compuesta de hidrógeno, oxígeno, H2O, ¿verdad? La fórmula del agua. Pero conocer el agua es experimentar que quita la sed, que calma la ansiedad que nuestro cuerpo tiene por la necesidad de líquido. Conocer a Dios implica una relación íntima, tan íntima como la relación sexual entre un hombre y una mujer. No es saber de Dios. Por ejemplo, cuando usted conoce lo que Dios dice acerca de las finanzas, por ejemplo, usted sabe, usted conoce a Dios, conoce su ley. No, es que usted sabe que hay que diezmar, que hay que ofrendar y que hay que hacer promesas de fe y hay que colaborar en el ministerio. Usted lo ha experimentado, usted lo vive, usted lo está haciendo. Conozco ese principio, esa es la idea del principio. Pero sí, el principio de la familia, el principio de la honestidad, no es decir yo soy cristiano y soy honesto.
honesto, cuando usted conoce ese principio, usted vive ese principio. Conocer aquí tiene esa implicación. Por eso el dogma que tiene, digamos, se habla de María siempre virgen, ¿verdad? Fue virgen hasta que tuvo a su hijo primogénito y después se casó y tuvo hermanos, tuvo Jesús unos hermanos. Muy bien, terminamos aquí, pensando entonces. 3 cosas que yo concluyo esta mañana aquí diciendo. En primer lugar, ¿qué ha hecho el Evangelio en su vida? ¿Qué está provocando el Evangelio en usted? Cambio, transformación, es lo que Dios espera que haga. Yo tengo que estar transformándome. Hermanos, yo tengo que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No es lo mismo para todos. En este caso era para María, pero para algunas personas Dios les está hablando y les está hablando en su economía, les está hablando del perdón, está hablando del ministerio, las cosas que tienen que hacer, o están hablando de arreglar la familia, o están hablando de hablarle a alguien, no sé, tantas cosas que Dios nos puede estar diciendo a nosotros. Bueno, obedezcamos, hermanos, lo que Dios nos está diciendo. La segunda cosa es, Dios nunca llama a gente experta. Por eso mire la salvación, dice, por gracia sois salvos. Por medio, ¿cómo es? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Entonces fíjese que en la salvación Dios dice, no tienes que pagar nada, todo lo hago yo. Yo te he pagado por tu salvación. Pero dice la Biblia que fuimos creados para buenas obras. Dios no nos informa, sino Él quiere que seamos transformados con su mensaje. El siguiente aspecto es que el Evangelio es una buena noticia porque cambia la vida de las personas. ¿Usted se imagina la noche anterior cuando se acostó José, preocupado, pensando, llorando? Seguramente, hermano, era una tragedia su vida. El ángel le habla en la noche y en la mañana se levanta feliz. El Evangelio es transformador, hermanos. Y si usted no es feliz, no ha conocido el Evangelio. El Evangelio debe estarle llevando a usted a encontrar la alegría de vivir y a encontrar la responsabilidad para asumir sus responsabilidades y no estarse quejando, sino hacerlo con la alegría y hacerlo con el gozo que la vida tiene para nosotros, porque la vida es la gran oportunidad para ver la mano de Dios. Bueno, muchas cosas podríamos decir acá, pero lo más grandioso de esta historia es que Dios nos anuncia que ese gran misterio de la encarnación tenía ese punto de partida. Y fue en Nazaret, en Galilea, en Nazaret, con un hombre llamado José y con una mujer llamada María. Mire usted todo el detalle que da aquí Lucas. ¿Por qué? Lo da Mateo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Evangelio dice, llegó el Evangelio a la familia, dígame, Arrué. No, hermanos, el Evangelio llegó con Gama, con Ruth. El Evangelio tiene que ir de persona en persona, ganando a cada uno de ellos, para que se anuncie que Jesús es la verdad que cada ser humano necesita controlar. Ahora, eso es lo que celebramos en Navidad en el mundo cristiano, porque está la otra celebración, ¿verdad? De negocio y toda esa cosa que no es la que tenemos que hacer. Ahora, este es el evento, entender el acto de la redención. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Quiero que pienses, ¿hay alguna situación trágica en tu vida en este momento que quiera robarte la alegría de que Dios te escogió, que te ha visitado, que su palabra llegó a tu vida? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre llegó como la pieza que hace falta en la vida. Nunca llega tarde a nuestra vida. Y por eso es que queremos agradecerle a Dios y queremos servirle al Señor. Señor, aquí estamos nosotros, tu pueblo, tus hijos, las personas a quienes tú has escogido y a quienes has llamado a través de Jesús.
Y nosotros sabemos que tú llegaste en el mejor momento de nuestras vidas. Llegaste para quedarte con nosotros para siempre. Pero tu llegada, Señor, fue para dar buena nueva, para desarmar la crisis, para quitar la incertidumbre y para conectarnos con el gran propósito tuyo. Yo te ruego en esta hora que lo que hay en nuestra familia, en nuestra vida, en mi persona, que quiere entristecerme, que quiere robarme la alegría de que me hayas escogido, de que me hayas llamado y que me hayas conectado con el poder de tu palabra, sea eliminado. Yo, Señor, quiero poner mis ojos en ti, que estás obrando y que estás manifestando. Quiero ser como José y María, Señor, que supieron que aquel anuncio tenía que cumplirse en sus vidas y por eso decidieron obedecer. Dejaron su tragedia y se fueron tras la buena nueva que estaban recibiendo y decidir vivir guiados por esa promesa y la grandeza de tu rostro. Así que, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, permítenos poner nuestros ojos en tu palabra, en el mensaje que hemos recibido, en la esperanza que significa el mundo, para el mundo la venida de Jesús. Poner nuestra mirada en Dios y recordar que tú jamás llegas tarde, Señor. Ven cuando tú quieras, actúa cuando tú lo desees, porque tú nunca llegas tarde. Tú vas a hacer eso que estamos pidiéndote. Tú vas a transformar esa situación que ahora me trae tristeza. Yo quiero comenzar hoy a vivir, Señor, en la versión nueva del Evangelio, dejando mis luchas en tus manos y creyendo que tú en su momento actuarás. Cada persona aquí, Señor, tiene luchas, tiene situaciones de su vida, pero en el nombre de Jesús, a cada una tu palabra llega. Permítenos vivir con esa identidad nueva, Señor, que el Evangelio nos da, de nuevas criaturas, viviendo para la gloria de Dios. Bendito seas porque naciste, Señor, en el mundo, pero has nacido también en nuestros corazones. Bendito seas, oh Señor. Te damos gracias y oramos para que nos permitas como iglesia proclamar este mensaje de salvación, llevarlo a donde, Señor, nunca ha sido escuchado, hacer todo lo posible para que cada persona alrededor de nosotros sepa que viniste por ellos, que moriste por ellos, que te entregaste por ellos, para que ellos te conozcan y te sirvan también. Bendito seas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.